también de diferentes comunidades y sociedades para vincularse con el espacio, para desarrollar sus diferentes actividades en él y para relacionarse también con otras comunidades. El ordenamiento territorial y algunos apuntes para su discusión. Antes de pasar a ese asunto, me gustaría muchísimo que revisáramos y que le pusiéramos cuidado a este panorama geopolítico de América Latina, lo que yo he denominado el panorama geopolítico de América Latina, pero que estas perspectivas pues provienen de una serie de lecturas. Las líneas negras, las líneas más oscuras, vinculan escenarios sobre los cuales los Estados Unidos y Canadá, particularmente Estados Unidos, tienen sus ojos puestos. La primera línea hacia el norte vincula México con Panamá en el Plan Puebla-Panamá. Esta otra línea, más corta, vincula a Panamá con Colombia con el Plan Colombia, y luego una línea que vincula a Colombia con todo Suramérica hacia el sur y hacia el oriente con el Amazonas en la iniciativa de integración regional de América Latina, el plan de Suramérica, el plan IRS, la iniciativa IRS. Y aparte hay un triángulo hacia el Caribe, un triángulo también de color negro. Es un triángulo que viene pensando Estados Unidos desde el siglo XIX con la doctrina Monroe. Desde las primeras décadas del siglo XIX, Estados Unidos dijo: América para los americanos. ¿Para qué americanos? Para los norteamericanos. Pero ni siquiera para los norteamericanos, porque allí también está Canadá, sino América para los estadounidenses. ¿Cómo logran ellos esto? Recuerden que se está pensando desde las primeras décadas del siglo antepasado, ¿cierto? Y esa perspectiva abarca el momento presente. Tienen posesiones en Cuba. Ellos toman Cuba en 1898, Cuba y Puerto Rico, son las últimas dos colonias españolas en el Caribe, y aún mantienen posesión en Cuba en un punto estratégico, Guantánamo. Tienen una base militar, no les interesa soltarla. Guantánamo, en Cuba. Luego se conecta con Puerto Rico, que es un estado asociado, y luego eso se conecta con Panamá, en el canal de Panamá. Y visualmente funciona muy bien este triángulo. Ellos tienen control de todo el Caribe, tienen control por medio del Caribe de los intercambios de Suramérica, Centroamérica con Norteamérica, y un vínculo esencial con Europa y a través del canal de Panamá con Asia. Es el triángulo de posesiones del Caribe de los Estados Unidos. Está el Caribe y por supuesto que está el control que ejercen en el Golfo de México, y estos proyectos de Estados Unidos de la línea negra pues tienen mayor razón de ser en este momento con la iniciativa o con la Alianza del Pacífico. Chile, Perú, Colombia y México, la Alianza del Pacífico. A ellos no les interesa dejar nada fuera de su órbita de acción. Tienen toda la franja del Pacífico para hacer y deshacer. Pero mientras eso sucede con Estados Unidos, hay una serie de iniciativas desde otra orilla en América Latina, que son muy importantes también y que deben señalarse y resaltarse. Están también dispuestas con un triángulo rojo en el mismo Caribe. ¿De qué países se trata? Suramérica, ¿qué país? Venezuela. En Centroamérica, Nicaragua, y en el Caribe, por supuesto, que Cuba. Es un triángulo también en el Caribe. Es un triángulo de otro proyecto, de un proyecto alternativo. Habría que revisar eso con detenimiento, pero es otro proyecto. Y claro, también Venezuela se vincula con Suramérica. Ahí posiblemente faltó la línea, una línea roja de Venezuela
hacia Sudamérica, cubriendo el amplio espacio del Mercosur. La puja fuerte de Venezuela por entrar al Mercosur. Visualmente creo que es bastante claro. Y de este lado, pues los otros países alineados con los Estados Unidos. Este panorama geopolítico en América Latina. En este contexto de ordenamiento territorial para América Latina, hay un concepto muy importante. Cuando hablaba antes de los conceptos, de las discusiones y las perspectivas, es este concepto de la región y del Estado-Nación. ¿Cómo se entiende esa región en el contexto de las políticas neoliberales? ¿Cómo se está entendiendo la región? La región es un concepto que particularmente en la geografía es muy viejo. Del siglo XIX está hablando la geografía de este concepto de región. Se ha entendido de muchísimas formas, pero una de estas formas, tal vez la que ha prevalecido, es el de la región natural. ¿Qué concepto vamos a emplear nosotros para definir y delimitar a la región? La región natural. Y en Colombia, pues eso es muy evidente. A todos nosotros, creo que a todos nosotros en la escuela, en nuestras lecciones básicas de geografía, nos enseñaron regiones naturales de Colombia. Las regiones naturales de Colombia son estas y están divididas, ¿cierto?, de una manera medio arbitraria. Yo siempre me pregunto, ¿el Piedemonte llanero, eso para dónde va? ¿Para la región de la Orinoquía o para la región andina? Yo no sé. ¿Eso dónde se ubica? En este contexto de la región natural. Habría que preguntarle a quienes se metieron en el cuento de definir las regiones naturales y de definir esto de lo natural como el parámetro exclusivo para delimitar las regiones. Pero luego la región entra a ser funcional en el proyecto neoliberal, ya no única y exclusivamente como la región natural, sino como una región económica y política que también hunde sus raíces conceptuales y teóricas en la década del 60. En Brasil se hacen algunos desarrollos pioneros sobre eso. Está Paul Singer y Francisco Chico de Oliveira, que Chico de Oliveira lo habla un poco desde la izquierda, se podría llamarse de esa manera. Entonces, se habla de una región económica y de una región política. Luego, con la intervención de la CEPAL, un organismo de la ONU para América Latina, que tiene su sede en Chile, no es nada casual, ¿cierto? Tiene su sede en Chile, y Chile en el contexto de las dictaduras, en el contexto de la dictadura de 70 hacia adelante, se convierte en un escenario fundamental para pensar el neoliberalismo. Y por supuesto que están estos organismos multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con sus recetas y con sus sugerencias para ser acatadas de manera voluntaria. Los países deciden acatarlas o no, pero hay unos mecanismos de presión. Entonces, en Chile se empieza a hablar desde la década del 90 de una región, y hay un teórico de este asunto llamado Sergio, su apellido se escribe Boissier con S y B, Boissier, y el hombre propone en términos muy generales. Lo que pasa es que después del 91, ¿sí?, con el nuevo orden económico mundial, con el neoliberalismo rampante, los estados son entidades territoriales muy grandes. ¿Sí? Se habla del debilitamiento a propósito del Estado. Entonces el Estado es muy grande, el Estado ya no puede participar en todos estos escenarios, y los departamentos pues son entidades muy pequeñas. Tenemos que encontrar una entidad territorial intermedia entre el Estado y el departamento, o el Estado y, en el caso de algunas repúblicas federadas, los estados, ¿cierto?
Entonces tenemos que encontrar una entidad territorial intermedia. Y esa entidad territorial es la región. Y ustedes se dirigen a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la palabra región aparece y aparece en muchísimas ocasiones, pero es una región, entendida en este discurso, es una región que pretende socavar los intereses de los estados, y como se está hablando en un contexto de la descentralización después de la Constitución del 91, entonces ahora deben ser estos departamentos agrupados en regiones económicas quienes deben ir en busca de sus recursos. Y tenemos entonces algo gravísimo allí, en esta ley orgánica y en estos discursos neoliberales, y es, pues si hay una región, estamos hablando de competitividad entre regiones, estamos hablando de unas regiones monstruosas, ¿cierto? La región Bogotá Centro, ¿cierto? Entonces Bogotá se vincula con Tunja, y ahí están los vínculos con un elemento, lo podemos ver nosotros, con las autopistas. Bogotá se vincula con Tunja, Bogotá se vincula con la doble calzada Villavicencio, Bogotá se vincula con la doble calzada Bogotá-Girardot, la eterna doble calzada. Creo que en 10 años todavía seguirán tumbando monte, pero no es para llegar a Girardot a Piscinia, no, es para pasar de Girardot a Ibagué con la doble calzada, con el túnel de la línea, las autopistas del Café y en el Valle, para llegar a Buenaventura. Y llegar a Buenaventura en este contexto de las alianzas, de las grandes alianzas de países, de estas alianzas regionales. Entonces lleguemos rapidito a Buenaventura y construyamos la Ruta del Sol, Bogotá, Toria Grande, Puerto Salgar y todo el Magdalena para salir y llegar rapidito a Cartagena. Tenemos que agilizar entonces el movimiento de las mercancías en este contexto de lo que algunos han llamado la globalización. Dicen que existe globalización y que la globalización es una cosa nueva, novedosísima, y es una cosa buena para el desarrollo de las sociedades y los países, cuando lo que uno advierte es una nueva fase del capitalismo imperialista, que sigue existiendo a mi modo. Organismos multilaterales, entonces, que intervienen en esto y en los cuales la región competitiva se convierte en la estrategia de ordenamiento territorial fundamental en este contexto de los proyectos. Y entonces hay competitividad entre regiones, y si usted encuentra regiones que no tienen industria, que no tienen carreteras, ¿cómo van a poder competir estas regiones con las que sí tienen industria, carreteras, centros educativos, oferta de servicios y demás? Ustedes tienen grandes regiones que les toca salir a ofrecerse en el casino financiero internacional y multinacional como grandes potencias naturales. Entonces, tumben selva para plantar palma, porque no tenemos otra cosa con la cual nosotros podamos competir en el escenario nacional y en el escenario internacional. Sembremos palma, no podemos otra cosa, ¿sí? Sembremos palma y también ofrezcamos unos paquetes turísticos a los parques nacionales naturales concesionados a Aviatur, y por la vía de Aviatur con unos proyectos de explotación de recursos muy fuertes y muy agresivos. ¿Y el territorio entonces dónde anda? ¿Cómo se entiende el territorio? Territorio como un espacio que tiene unas cualidades desde lo físico. No es el territorio de lo virtual y el territorio de las redes sociales y el espacio de las redes sociales. Es el territorio que existe materialmente. Es el territorio donde hay actividades, donde la gente vive, donde la gente interactúa, donde la gente quiere, donde la gente desarrolla afectos. Es el territorio donde hay recursos
y es el territorio en el que hay relaciones políticas vinculadas con la posesión, con el uso, la apropiación, con dinámicas de poder. Este territorio y estas dinámicas de poder generan a la larga debates de territorialidad, diferentes ejercicios de poder de las comunidades frente a los intereses y las acciones de las multinacionales, y allí entonces se ejercen derechos y se ejercen unas dinámicas de territorialidad muy fuertes, muy arraigadas, un poco diferentes. En el caso de las zonas rurales y en el caso de algunas luchas campesinas y luchas de comunidades indígenas y afro en Colombia, un poco diferentes a las luchas que se dan en el caso de las ciudades, aunque eso progresivamente se ha ido transformando. Si a uno lo sacan de la tierra, es como si lo arrancaran de allí. Uno tiene sus raíces allí en esa tierra. Creo que esa analogía funciona a la perfección. Uno tiene sus raíces en la tierra. Y si lo sacan de allí, se muere. No se puede alimentar. No hay nutrientes, no hay agua, no se puede reproducir, no existe. Creo que esa es la analogía esencial que puede explicar este asunto de la territorialidad y el territorio. Uno tiene raíces allí. Y el territorio, entonces, ¿cómo debe pensarse en esa medida? El territorio como un escenario que tiene una existencia material, física, que es un territorio diferenciado, pero que en la diferencia con otros territorios y con otros escenarios espaciales puede haber cooperación, no estas relaciones de competitividad entre las regiones, sino cooperación, y que además, en lo diferenciado, y gracias a ello además, es un territorio y un espacio relacional, son espacios relacionales. Entonces es un triángulo que con algunos de mis estudiantes ya lo he compartido eternamente. Es el triángulo que permite explicar, a mi modo de ver, territorio. Territorio es localizable, existe, tiene unas cualidades, tiene unas características, es diferenciado, y esta característica de lo diferenciado permite hablar de cooperación y permite hablar también de identidad gracias a que existe con unas características particulares. Y estos dos elementos iniciales le dan al territorio otra característica, que es relacional. Se pueden establecer relaciones. Todo este triángulo del territorio pues está atravesado o descansa sobre unas relaciones económicas, políticas y culturales. Se transforma en el tiempo, no es una cosa monolítica, al igual que la cultura urbana y la cultura campesina no son monolíticas, se transforman, cambian, y todo esto descansa sobre el conjunto de la sociedad. Un triángulo del territorio con estas tres características, que de un lado tiene relaciones económicas, políticas, culturales, que se transforman en el tiempo y que la sociedad está allí. Y el territorio está en la sociedad. Recuerden que el territorio es socialmente construido. Eso de que el territorio y el espacio son socialmente construidos es una cosa que nos parecería muy sencilla, pero en el debate geográfico ha tenido unas fuertes discusiones. Y yo me alargué mucho. ¿Y cómo se ordena el territorio? Entonces tenemos unas iniciativas de ordenamiento territorial, tenemos las zonas de reserva campesina, una iniciativa para ordenar el territorio, con unos criterios y unos parámetros, con unas formas de acción y con unas formas de asociación. Podemos también hablar en este contexto de resguardos indígenas, y también podemos hablar de planes de ordenamiento territorial, y cómo estos se vinculan
con los planes de ordenamiento territorial y cómo en un país de ciudades, como se ha llamado, en un país de ciudades, pareciera que el instrumento esencial de gestión y de ordenamiento del espacio fueran los planes de ordenamiento territorial, a expensas del campo y a expensas de quienes allí viven. ¿Y de qué van las zonas de reserva campesina? En esto los compañeros de la mesa a continuación creo que tienen unos aportes mucho más sustanciales sobre ello. Yo voy a dar algunos elementos muy generales sobre los cuales ellos van a ahondar, ¿cierto? ¿En qué áreas o regiones proceden las zonas de reserva campesina? Creo que ahí hay unos datos esenciales que ustedes pueden leer. Pero ¿por qué las zonas de reserva campesina como una estrategia de ordenamiento territorial para América Latina? ¿Cuál es la importancia para América Latina y para Colombia? ¿Cuál es la importancia de estas zonas de reserva campesina en el país? En este contexto de desigualdad y en este contexto de explotación extensiva del campo, es necesario que desde el mismo campo y los mismos campesinos desarrollen este tipo de estrategias organizativas, este tipo de estrategias de apropiación, de uso del espacio, ¿cierto? Desde lo convencional y también desde lo formal, para poder desde este lugar de enunciación generar unos horizontes de acción para un nuevo país, unos horizontes de acción en los cuales el campo no se desarrolle, o más bien las ciudades no se desarrollen a expensas del campo, y el campo no sea visto única y exclusivamente como una fuente de recursos, y la ciudad como un consumidor agresivo de estos. ¿En qué áreas o regiones no procede? O sea, son unos elementos como de lo formal. ¿En qué áreas o regiones no procede la instalación de estas zonas de reserva campesina? En los territorios indígenas allí habría una sobreposición de criterios de ordenamiento. En tierras que deben titularse a las comunidades negras, otro criterio allí de ordenamiento. En las reservadas por el INCODER u otras entidades públicas para otros fines señalados en la ley. Pues ahí hay un primer asunto, y es que es el INCODER ante quien se realizan estas peticiones, y es el INCODER quien en el país canaliza la declaración de zonas de reserva campesina. Y cómo hay una fuerte discusión y una fuerte disputa entre el campesinado y las compañías multinacionales por la implementación abusiva de proyectos agroindustriales o de proyectos mineroenergéticos. Creo que en el Sumapaz es bastante claro. Yo tengo un ejemplo que es como muy cercano a mí, por mi familia y porque desde el semestre pasado pareciera que me hubiera convertido en el señor del café. Tengo muchísimas salidas del campo a la zona cafetera y voy. Y en la zona cafetera hay un asunto curioso, y es que en el oriente caldense, los municipios de Marquetalia, Pensilvania, Marulanda, Samaná, Manzanares, hay un señor llamado Oscar Iván Zuluaga, nacido en Pensilvania, Caldas, con una larga trayectoria política. Algunos dicen que tiene una larga trayectoria delictiva. No sé si ya leyeron el artículo, un artículo de Semana, de uno de los columnistas de Semana, habla sobre el señor, y es el nuevo paladín de la patria, y el nuevo árbol nacional será ya no la palma de cera del Quindío, sino el pino. Extensas zonas
de la alta montaña en el oriente caldense, plantadas con pino, con todas las consecuencias ambientales que eso trae, pero además el señor, su familia y otras familias muy pudientes en esta región, comprando tierras que luego serán vendidas a algunas compañías multinacionales que desarrollan más de 10 proyectos hidroeléctricos en la zona del oriente caldense, particularmente en la cuenca del río La Miel. Ya está La Miel 1 en Norcasia y se van a empezar a construir una serie de microcentrales a filo de agua en los cauces del río Pensilvania y otros ríos en el oriente caldense. Compran las tierras muy baratas, en algunas plantan los pinos. Estos pinos no son para ponerlos en la casa en Navidad, ¿no? En algunas plantan los pinos, en otras vende a la compañía multinacional para sus desarrollos hidroeléctricos, y él es el nuevo paladín de la patria con su árbol nacional, el pino. Es candidato presidencial por el Uribe, pura sangre. Un modelo de análisis de conflictos espaciales, voy a dejar punteado este asunto. Yo propongo un modelo de análisis de conflictos espaciales basado en 3 asuntos: actores, identificar los actores, identificar en ellos sus acciones, identificar sus intereses, y con base en esto identificar sus acciones espaciales, sus acciones sobre el territorio, en las cuales el territorio es el protagonista, es el medio para manifestar estos intereses. ¿Y dónde está la gente? Aquí anda la gente, son ustedes. ¿Y dónde están las ciencias sociales? Pues tratando de aportar en alguna medida en estos escenarios de socialización sobre políticas públicas, sobre cuestiones de ordenamiento territorial, sobre problemáticas sociales. Y aquí estamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias.